El tema en esta mañana es Jesús y la reinterpretación del sábado. Lucas, capítulo 6, del 1 al 5. Dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús y la reinterpretación del sábado. Imagínese a un niño pequeño en una tienda de dulces con su padre. El niño está emocionado, corre por la tienda y empieza agarrando dulces de cada estante. Pero hay un problema. No puede abrir alguno de los envoltorios y el niño está que lucha, pero parecen inaccesibles. Finalmente, frustrado y al borde de las lágrimas, se vuelve hacia su padre. El padre sonríe, toma un dulce y con un movimiento fácil le abre para su hijo. El niño, aliviado y feliz, se da cuenta que su padre tiene la autoridad y el poder para abrir los dulces. De manera similar, Lucas capítulo 6 del 1 al 5, nos encontramos con los fariseos y los expertos en la ley, quienes como el niño luchan con la ley, en particular con la observación del sábado. Y para ellos el sábado se había convertido en un paquete lleno de reglas y restricciones que no podían manejar. Pero aquí viene Jesús, quien como el Padre en nuestra historia tiene la autoridad y el poder para abrir la verdadera intención de la ley. Jesús, al declararse a sí mismo como Señor del sábado, nos muestra que Él tiene la autoridad para interpretar la ley y que la ley fue hecha para beneficiar al hombre, no para ser una carga para él. De tal forma, hoy vamos a explorar 4 secciones claves. Y usted me dice: pastor, ¿cuál es el significado exacto de esos versículos? Esta es la soberanía de Jesús sobre el sábado y su interpretación auténtica de la ley. Estas 4 secciones nos invitan a reconocer la autoridad de Jesús y enfocarnos en el amor y la misericordia por encima de la rigidez de las normas rituales. Y estas 4 secciones se desglosan de la siguiente manera. Número 1, la acción de los discípulos en el sábado, versículo 1. Número 2, los fariseos y su interrogatorio, versículo 2. Punto 3, Jesús responde, la referencia de David, versículo 3 y 4. Y en el punto 4 y final, Jesús proclama el dominio sobre el sábado, versículo 5. Y para eso invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude a predicar su palabra en esta mañana. Señor, muchísimas gracias por la bendición de estar esta mañana en tu casa, de poder adorarte. Eso es un regalo. De habernos llamado, escogido, de traernos a tu casa, que tenemos el privilegio para alabarte. Te pedimos tu ayuda. Necesitamos entender este texto. Solo tú puedes ayudarnos, Espíritu Santo. Tú como Señor y Dios, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a tener un espíritu de humildad ante tu palabra y a reconocer lo malo que está en nosotros y reconocer lo bueno que eres tú, que puede cambiarnos.
Lléname tu Santo Espíritu, úsame esta mañana, te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana veremos la tercera controversia. Recuerde que todo es un pasaje corrido, que entre los escribas y los fariseos, que está en contra de algo que hace Jesús siempre. La primera vez la estudiamos en una situación que ocurrió cuando Jesús curó a un hombre paralítico. Recuerden, capítulo 5, lo vimos. Esa fue la primera controversia entre los fariseos, escribas y Jesús. Ahí fue donde le preguntaron por qué decía que los pecados del hombre estaban perdonados. Esa fue la primera, ¿se acuerdan? La segunda situación fue durante la cena de Mateo. Allí la gente le cuestionó por qué Jesús comía con personas que consideraban pecadoras y que por qué no seguían las normas del ayuno, por ejemplo. ¿Ok? La cuarta, y hoy veremos la tercera, la cuarta y final, la veremos la próxima semana, del versículo 6 al 11. Pero veamos la tercera. Número 1, la acción de los discípulos en el sábado. Lucas 6:1, dice así: aconteció en un día de reposo. Esta frase, en un día de reposo, en el original, aparece el primer día de reposo. Así es como aparece en el original. La Biblia de las Américas pone la nota al margen. El significado de esta expresión ha asombrado por completo a todos los comentaristas. No se utiliza en ninguna parte de la Escritura, solo ahí aparece, excepto en esta parte. Y todas las explicaciones al respecto no son más que conjeturas. Sin embargo, el punto principal es que este día en particular, en este día de sábado, de reposo, se encontró al Señor y a sus discípulos pasando por los sembrados. ¿Qué día es? Un sábado, un día de reposo. No hemos hablado de sábado, dice reposo. Está el maestro, están sus discípulos, y uno dice, bueno, la primera pregunta que debemos poner a tapete es que ellos, ¿qué hacían ahí? Si el día de reposo es reposo, ¿qué hacen en un sembrado? No deberían estar en una sinagoga adorando al Señor. No deberían estar en su casa descansando. ¿Qué hacen ahí? Hablemos del día de reposo. El día de reposo fue originalmente dado por Dios. Recordemos que Jesús tenía un ministerio evangelístico. Se trasladaban de un lado a otro. Ellos estaban trasladando. Y si eso era sábado, ellos lo hacían. El día de reposo fue originalmente dado por Dios en la ley mosaica, no antes, para ser un día de descanso. La palabra hebrea, que algunas versiones lo traducen, ahí sí, sábado, viene de un verbo que significa cesar, desistir, descansar. Sin embargo, para el siglo primero, el tiempo de Jesús, esta regla había acumulado una enorme cantidad de restricciones, de regulaciones extrabíblicas, hasta tal punto que se había convertido en el más opresivo y agobiante día de la semana. Para mí el domingo es el día favorito. Desde el sábado preparo mi ropa, aplancho, mi zapato, todo está listo. Ese es mi día, me encanta. Es el día que anhelo que Dios me hable y que tome a ese instrumento indigno y lo use, que hasta el día de hoy no entiendo cómo Dios usa hombres. Pero iglesias cargadas, gente con reglas, normas extrabíblicas, que más bien no anhela que llegue ese día para adorar a Dios. Entonces aconteció en un día de reposo. ¿Qué pasando? Dice el texto, versículo 1. ¿Qué pasando? Este verbo es que va pasando, atravesando un camino. Y dice el texto, Jesús por los sembrados. Cuando el autor usa sembrados,
Esta palabra es específica. Es específica a un campo de maíz o trigo. Continúa el texto. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas. También traducido, las frotaban, le quitaban las cáscaras con las manos. Usted ve las espigas en la pantalla. ¿De qué se trata el campo? Luego de explicado, lo que podríamos traducir este versículo de una forma más contemporánea, más actual, para una mayor comprensión de esta manera, ¿qué está pasando? Sucedió que un sábado, que él estaba por campos de cereales, y sus discípulos estaban recogiendo y comiendo las espigas de cereales, frotándolas en sus manos. Eso es lo que estaba pasando. Un día donde deberían estar descansando, en teoría, para la regla de otros. Un día donde deberían estar en reposo. Pero parecen extrañamente enemigos. ¿Ahí qué hacen en el campo ellos? ¿Qué están haciendo ahí? Aunque parece decir que comieron las espigas, la cláusula o la frase restregándolas con las manos indica que solo comieron el grano. Es decir, los discípulos estaban comiendo mientras estaban caminando. Tanto el frotar las espigas como el comer el grano lo realizaban en el mismo tiempo. Entonces, ¿quiénes pasaban por los campos de cereales? ¿Quién era el primero? Jesús, día de reposo. Tenían que estar descansando. Tenían que estar adorando. Ahí están. Jesús, versículo 1, aconteciendo en un día de reposo, marca Lucas, que pasando Jesús la oración siguiente aclara que Jesús iba acompañado de sus discípulos por los campos de los cereales. Y ellos son acusados por no cumplir la ley oral judía o Talmud, porque así comenzó siendo primero oral, después del año 190, siglos antes de Cristo, hasta el 190 después de Cristo, se terminó de escribir el Talmud. Reglas orales que ponían los hombres como diciéndole, Señor, ya nos diste la ley, pero necesitamos, te voy a ayudar para que el pueblo pueda entender de qué se trata. Empiezan a agregar cosas que Dios no ha dicho. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud, o la ley oral comprimida, terminada en el 190 después de Cristo, es un libro, esta parte, es un libro que dedica, solo este libro, 24 capítulos de regulaciones del día de reposo. Se duraba 2 años y medio solo para estudiar un solo capítulo, para quedar bien. ¿Cómo eran esas normas escritas en el Talmud? Por ejemplo, muchos de ustedes no podrían venir a la iglesia, pues el Talmud prohibía caminar más de 1000 metros de su casa. No, tenía que vivir menos de 1000 metros cerca de la sinagoga para ir a adorar. No podrían venir aquí porque estarían pecando, según estos hombres. Y escuche esto, un objeto era lanzado al aire y podía ser atrapado con la misma mano. Pero si lo agarrabas, el objeto que lanzabas con otra mano, era pecado. Sería una violación del día de reposo. Estas son algunas leyes prohibidas. Por ejemplo, hoy en día los judíos, desde el viernes 6 de la noche, no usan ni siquiera microondas, nada que de luz, fuego. Cocinan desde el viernes, se preparan, hacen servicio el viernes, se preparan para el sábado, viven bajo la ley y a veces se preparan más que nosotros para adorar a Dios. Te pregunto, ¿cuánto duraste esta mañana preparándote tu cuerpo para venir a la iglesia? Pero ¿cuánto tiempo duraste en preparar, en vestir tu alma para encontrarse con el Dios vivo? Viven bajo la ley. Y nosotros tenemos la verdad. Esas son algunas leyes prohibidas. Y por supuesto,
Y cosechar el sábado era una de ellas. Por otro lado, la ley de Dios, que es lo que nos importa, permitía pasar sembrados de un vecino y arrancar el grano, siempre y cuando no intentaran cosecharlo. Dice Deuteronomio 23:25, dice, ¿te tienes terrenos? Recuerda que el dinero no es para que tú te pongas orgulloso, sino para que usted pueda beneficiar a otros. Aquí hay alguien, ¿tienes terrenos? Mira cómo se maneja. Van a entrar a la tierra prometida, Deuteronomio. Un mes antes de entrar a la tierra prometida, muchos de los que van, que son esclavos, van a ser millonarios, van a recolectar tierra. Entonces Deuteronomio les dice, Moisés, cuando entres en las mies, en las cosechas de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. Entonces, es decir, la gente podía recoger trigo del vecino con su mano, pero no hacerlo con una hoz. ¿Qué es una hoz? Una hoz es una herramienta, como la ven, agrícola, que hasta el día de hoy se utiliza, que ha sido utilizada por siglos para cortar hierbas y cereales. Porque eso haría tomar. ¿Por qué dice que con hoz no? ¿Por qué? Porque permitía que usted tiene tierras, eso es suyo, pero permita que usted tiene necesidad, usted pueda comer, pero no se lleve, no abuse. Es para el momento. Se le permitía a la gente poder agarrar del campo la hectárea, una esquina, para los pobres, para aquellos que no tenían. Siempre la Biblia ha pensado en los demás. Si Dios te ha dado, no es para que acumules, sino para que compartas. Nos enseña ese principio de un pedacito para los pobres, pero con hoz no abuse. No abuse del Señor. No abuse de la casa del Señor. Si tienes, comparte. Pero no uses el hoz. Por eso diría, porque si yo utilizo eso, haría tomar más de lo que necesitas. Y dañarías la cosecha de tu prójimo. Por eso lo prohibía. Además, recoger espigas, restregarlas con las manos, podía considerarse como cosechar trabajo. ¿Y qué dice Éxodo 34:21? 6 días trabajarás, mas el séptimo día, 2 veces se repite esa palabra para que no se nos olvide, descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. No es acumular riquezas. El cosechar el día de reposo, hermanos, era trabajar. Estaba prohibido. Y así lo veían los fariseos. Y al caminar con Jesús por los campos de grano en un día de reposo, los discípulos hicieron algo sencillo, pero significativo. Tomaron espigas y las comieron. Y este acto, que refleja una necesidad humana básica, desencadenó una de las enseñanzas más profundas sobre la intención de la ley divina. Ahora, mientras reflexionamos sobre este momento, nos preparamos para adentrarnos en el siguiente paso de este viaje del encuentro con los fariseos. Ellos, con sus interrogatorios, nos desafían a considerar, porque este es un fariseo se mete en el campo a averiguar en qué momento usted falla para caerle encima. Nada tienen que hacer, ellos están por todo lado, no tienen nada que hacer, pero tengo que averiguar qué están haciendo ahí. Ese es un fariseo. ¿Qué hacen en el campo? Tirando, señalando, ¿qué hace usted metido ahí? Es la primera pregunta de un fariseo. Mantengámonos atentos, pues lo que Jesús está a punto de revelar cambiará nuestra comprensión de la ley y el amor. Punto número 2. Los fariseos y su interrogatorio. Dice, los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es ilícito o legal hacer en los días de reposo? Los discípulos estaban siendo condenados como infractores de la ley de Dios. El sábado era una señal de la santificación de Israel de entre todas las naciones. Por eso nosotros venimos el domingo. La iglesia no tiene forma de mall.
No tiene forma de discoteca. Es una estructura que nos revela que es un lugar de adoración. Un lugar donde la presencia de Dios nos acompaña. Donde Él desciende y a creyentes y no creyentes, Él les habla. Es su oportunidad. ¿Por qué hacer lo que no es lícito hacer en los días de reposo? El sábado era una señal de santificación de Israel entre todas las naciones, que los hacía distintos. El sábado marcaba la diferencia, a que los pueblos paganos seguían sus fiestas. Igual nosotros, domingo, iglesia, eclesía separados, santificados. Somos diferentes al mundo. Y el cuidadoso cumplimiento se consideraba como una señal contra las culturas paganas, así como una manera de honrar la santidad de Yahvé. Moisés dijo en Éxodo 28 con un verbo imperativo que no es opcional: acuérdate del día de reposo para pasear, para trabajar, para hacer más dinero. No, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tiene un propósito. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. Ojo, no para ti, sino para Jehová, tu Dios, si es que es tu Dios. A un impío no puedes esperar que dé eso. Pero si Jehová es tu Dios, es para Jehová. No hagas en él, hablando del sábado, obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, y para que no abusaran y siempre nos protegieran, ni a tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Y en el 7º día, por tanto, en conclusión, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa frase nos enseña: no debes olvidar lo que ya sabes. Es raro que alguien se sienta enfermo siempre el domingo, en la mañana, y a las 12 se curan. Es extraño, es curioso que salgan diligencias el domingo en la mañana. Acuérdate lo que ya sabes. En nuestro caso, cristianos, el domingo es para separarlo para Dios, para adorarlo. Para el judío fue el sábado. Para nosotros, su iglesia, sus elegidos, es el domingo. Nosotros no guardamos el sábado, pero el principio es el mismo. El domingo es el día del Señor Jesús. ¿Por qué el domingo? Porque el Señor resucitó el día domingo. Por eso nos congregamos el domingo. El domingo. El día del Señor, hermanos y hermanas, es un día de descanso y adoración que debe ser honrado. Es claro para nosotros apartar un tiempo regular para descansar del trabajo y las preocupaciones cotidianas, dedicándolo a una reflexión espiritual y comunión con Dios. Este tiempo de pausa y santificación personal, santificación semanal, es crucial para un bienestar espiritual y físico. Si no lo haces, tu cuerpo te lo va a recordar. Este tiempo, Dios no ocupaba descansar, pero Él te hizo a ti y sabes cuánto aguantas. No solo es tu beneficio físico, sino espiritual. Este tiempo de pausa y santificación semanal es crucial para un bienestar físico y espiritual. Recordemos la obra creadora de Dios en nuestro lugar en su creación. No debemos ver el domingo como los escribas y fariseos, no como una obligación legalista, sino como una oportunidad de gracia para reconectarse con Dios
y con los demás en un mundo que a menudo valora la producción sobre la persona. Los discípulos estaban siendo condenados como infractores de la ley de Dios. Sin embargo, la ley de Dios decía que los agricultores no debían cegar, cosechar hasta el último rincón de sus campos, a fin de que viajeros y pobres comieran de su generosidad. ¿Recuerda que lo leímos de Deuteronomio 23, 25? Cuando entres en las mies, cuando entres en los campos de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás, no abuses. No abuses de la gracia de Dios. De modo que los discípulos no eran culpables, no importa lo que diga el hombre, lo que te debe importar a ti es lo que dice Dios. ¿Ok? De modo que los discípulos no eran culpables de robar granos. Es más, aunque violaron reglas de los fariseos, no quebrantaron ninguna ley divina, atribuyéndose la responsabilidad por las acciones de sus discípulos. Jesús es el abogado. Vea que se mete con los discípulos, pero Él se metió. Porque Él es el abogado de los escogidos solamente. Así como usted solo puede disciplinar a sus hijos, Dios solo se mete con sus hijos. Usted puede orar, clamar, pedirle a Dios ayuda por años hasta que usted nazca de nuevo, como dice Juan 3:3. Para entrar al reino de Dios, que es el tema de la Biblia, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, para estar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y nadie, yo nací en Costa Rica, yo pude decidir eso. Yo escogí ser hombre, yo no decidí eso. Usted no nace cuando usted quiera. Él lo hace nacer a usted. Él lo hace. Entonces, cuando naces de nuevo, entras al reino de Dios. Y Jesús es tu abogado. Ahora sí Él te protege. Porque si Él no es tu abogado, Él va a ser tu juez. Una de las dos. Dice 1 Juan 2:1, hijitos, vea, los identifica. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Jesús respondió a la ignorancia de los fariseos con un reproche ligeramente sarcástico. Ve al punto 3, Jesús responde la referencia a David, versículos 3 y 4. Ellos, por supuesto, conocían la historia que él estaba a punto de relatar, pero habían pasado por alto su verdadero significado. Ese es el problema. Jesús le contestó la pregunta con una de las suyas. Lucas 6:3. Ni aún esto habéis leído. Ojo que usa leído. No habéis tenido una visión. No, la escritura siempre es lo importante. Ese es el mapa. No importa lo que diga un hombre, tiene que estar en la Biblia. Este verbo leído no es cualquier verbo. Este leído significa una forma de leer específica, decirlo en voz alta, algo que está escrito. Es decir, cuando Jesús usa la frase, ni aún esto habéis leído, en Lucas 6:3 se refiere a una práctica común en la época de Jesús, donde la lectura de las escrituras se hacía en voz alta, especialmente en un contexto de sinagoga o un momento público. Y en aquel tiempo, la lectura en voz alta era la forma principal de acceder a los textos bíblicos, ya que no todos sabían leer. Y los rollos de las escrituras no estaban ampliamente disponibles, como si está en cada uno de nosotros, en un papel o en un celular. Entonces, cuando Jesús utilizó el verbo leer en este contexto, está diciendo y está haciendo una crítica a los fariseos y a los expertos en la ley, quienes se suponían que debían manejar este texto. Y al decir, ni aún esto habéis leído, Jesús está señalando que a pesar de su conocimiento, pasión sin doctrina es una herejía. Jesús está señalando que a pesar de su conocimiento y su práctica de leer las escrituras, no han entendido el verdadero significado de lo que leyeron. En particular, la parte que habla de la misericordia y la compasión por encima de los sacrificios rituales. Pregunta, ¿por qué los fariseos y los expertos en la ley no entendieron las escrituras? Eso también me habla a mí. Algunas razones. Esto lo ves en las religiones.
lo ves en los religiosos. Daban más importancia a las tradiciones de sus padres y prefieren reglas humanas que mandamientos de Dios. Prefieren los mandamientos de hombres. Eso lo lleva a uno a un legalismo que prioriza las normas rituales, lo externo. Un legalista es una persona que no aplica doctrina, sino aplica rituales. Lo hace por ritual. No le importa lo que diga la doctrina, lo hago por ritual. Yo soy así, por ritual externo. El nombre fariseo proviene del hebreo parush, que significa separación. Se separaban no solo los gentiles, sino también de los judíos que no son como ellos. Los que no siguen sus reglas estrictas. Se resistían al cambio, no estaban dispuestos a cambiar. Aunque Jesús lo enseñó, no querían a un Mesías humilde, querían un guerrero, como hoy en día en muchas iglesias carismáticas. Quieren un Jesús que los haga ricos. Quieren un Jesús que le meta una monedita y me haga los milagros. No, estos fariseos querían un Jesús guerrero montado en un caballo y que derrotara a los romanos. No es como usted quiera. Es lo que la Escritura dice. No querían un Mesías humilde, querían un guerrero. También eran unos hipócritas, por supuesto, porque a menudo no practicaban lo que predicaban. Como alguien dijo, si solo en las 4 paredes de la iglesia puedes saludar, servir, ayudar y ser amable, entonces la iglesia, ese es tu escenario. Viva la verdad de Dios fuera de aquí. Además, sus corazones no estaban dispuestos a someterse a la soberanía de Jesús. Esto hizo que mantener su propia autoridad, o llamémosle su propia caja teológica, en los que así es, y que si no calza con esta caja, yo prefiero esta caja que me enseñaron que esta. No, yo no quiero ser siervo. Yo no quiero ser cola. Yo soy cabeza. No. Eran personas que querían mantener su propia autoridad. Ellos son su propia autoridad. Escogen cuáles pasajes les gusta y cuáles no. Lo interpretan a su forma, no a la de Dios. Creen las privadas interpretaciones y tradiciones. Lo cegaron a la verdad de las Escrituras que Jesús le estaba revelando. Y escúcheme bien, el problema no es que no ven a Jesús, ni que no lo escuchan, sino que no quieren obedecerlo, simplemente no quieren. Por eso Jesús, y eso mismo pasa aquí, no es que no lo escuchan, no es que no lo ven, porque lo ven en otros como son transformados, es que no quieren obedecer. Por eso Jesús les dice, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Versículo 4, cómo entró en la casa de Dios, que es el templo, la morada de Dios. En la época de David, esto se refiere al tabernáculo, no al templo de Salomón que se construyó más tarde. David entró en el atrio del santuario de Nob. Nob es una ciudad, el lugar donde se guardaba el arca, y tomó los panes de la proposición. ¿Qué son los panes de la proposición? Son 12 panes, como los ven en la pantalla, colocados en 2 filas sobre una mesa cubierta de oro en el lugar santo. Los panes de la presentación, también traducido el pan sagrado, el pan ofrecido a Dios, y la versión NLT lo llama el pan especial. Este pan se ponía como ofrenda en presencia de Dios en el tabernáculo y más tarde en el templo. Dice el versículo 4, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los pastores, los líderes, los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. La historia que menciona Jesús se encuentra en 1 Samuel 21 del 1 al 6, donde David está huyendo de Saúl, llega a Nob, que es una ciudad cerca de Jerusalén. Tanto él como sus hombres tienen hambre, buscan alimento. David entra en el tabernáculo, pide al sacerdote Abimelech permiso. 5 panes. Los únicos panes disponibles son de la proposición, que se colocan ante Dios, y solo los sacerdotes pueden comer
Abimelech accede, hay autoridad, a darle estos panes a David y a sus hombres, y siempre y cuando están ceremonialmente puros. David asegura que así es, y Abimelech les da el pan. Si David tenía derecho a dejar de lado la ley ceremonial ordenada por Dios, entonces, ¿qué quiere decir Jesús? El ungido de Dios tenía derecho en un caso similar de necesidad sabática, injustificada y con el apellido hecho por los hombres. Lo que los fariseos, que son ritualistas sin doctrina, pasaron por alto en esta historia es que la misericordia, la compasión y las necesidades humanas son más importantes que la observación estricta de los rituales y ceremonia. Jesús lo expresó en un pasaje paralelo en Marcos, que está hablando de la misma historia. Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo cuenta también de la misma forma Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Aquí Jesús argumenta que el propósito de la ley de Dios, hermanos, no es imponer cargas. Dios quiere que te cases virgen, para que encuentres un hombre que te ame y no te abandone. No para pagarte la fiesta, sino porque Él tiene algo especial para ti. No es para que vivas infeliz, es que ahí no hay nada bueno en esos lugares. Él lo pone porque te ama y quiere lo mejor para ti. Jesús argumenta que el propósito de la ley de Dios no es imponer cargas pesadas sobre las personas, sino promover justicia y misericordia. Aquí Jesús está citando Oseas 6:6, y lo que quiere enfatizar en este versículo es un llamado a vivir una fe que se manifiesta en amor y misericordia, en lugar de solo vivir como un religioso. Ese es el punto, no es vivir como un religioso. Es decir, si un sacerdote humano puede permitir a David violar parte de la ley ceremonial de Dios, ¿cuánto más podría el Hijo de Dios permitir a sus discípulos? Es que yo ocupo ese dinero. Ay, no, es que no es lo mismo. Porque ahí está Dios. A Dios le habló a usted que lo tome. Entonces no es su caso de necesidad. Es que tengo necesidad, tengo que mandar. No es su caso que se aplica eso. Porque ahí está Jesús. Él es la ley. No es acomodar las cosas como yo digo. ¿Cuánto más podía el Hijo de Dios permitir a sus hijos violar, quebrantar tradiciones humanas, extrabíblicas, antibíblicas? Creo que es sabio citar Proverbios 3:3. Nunca se apartará de ti. Es algo individual. No es en familia, uno por uno. Nunca se aparte de ti. La misericordia y la verdad, átalas, llévalas, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermanos, somos llamados a vivir la misericordia. Son ovejas, no son objetos. No tiren la piedra criticando a otros jóvenes o señoritas cuando tus hijos van a crecer. Ten temor. La vida da muchas vueltas. Ten compasión. Los brazos son para abrazar, no golpear. Por eso a los padres se les recomienda cuando disciplinan a sus hijos, hacerlo con una paleta, para que ellos puedan entender que su mano es para amor. Y eso es para disciplinar. Entonces Jesús confundió e indignó a los fariseos al proclamar, punto 4, el dominio sobre el sábado. Dice el versículo 5. Y les decía el Hijo del Hombre, título para Cristo que significa el hombre divinamente elevado y dotado de autoridad con el que está ligado el destino de la humanidad. ¿Qué quiso decir Jesús al llamarse Hijo del Hombre en este versículo? Que Jesús ya se había referido como el Hijo del Hombre en Lucas 5:24.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Utilizó la designación como título que lo identifica como el Mesías. ¿Cuánto más podría serlo el más grande hijo de David? Y nuevamente dice el texto, y les decía el Hijo del Hombre, que ya lo expliqué, es Señor aún del día del reposo, es decir, Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor también del sábado, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, de toda la semana. Él es el Señor de tus dones y talentos. ¿Por qué no los usas? Cuando oportunidades se abren, ¿no puedes aprender a hacer un instrumento, por ejemplo? ¿No lo puedes intentar para su gloria? Es mucho pedirte. Sus dones, su talento y su tiempo es de Dios. Pero sentado, ¿qué se entiende por el Señor del sábado? Señor del sábado significa que Él es el maestro del sábado. Jesús está diciendo que si David fue exento de la ley, mucho más lo estaría el Hijo del Hombre. Como Señor estaba por encima de todas las leyes e institución. El Hijo del Hombre, que tenía autoridad interpretativa sobre el sábado, había permitido a los discípulos arrancar y comer el trigo en sábado y por lo tanto no habían violado ese día. Jesús tenía la responsabilidad de determinar el uso apropiado del sábado con respecto al propósito original de Dios. ¿Cuál es el propósito original de Dios? Todo es para Él. Es para Él. Domingo, día del Señor, que descansa, no es para ti, es para Él. Nos gozamos, descansamos después, pero estamos honrándole a Él. Estamos viviendo pensando en Él. En conclusión, hoy aprendimos en los 4 bloques que contiene el mensaje Jesús y la reinterpretación de la ley en Lucas 6, 1 y 5. La clara soberanía de Cristo sobre todas las instituciones humanas, incluyendo el sábado, incluyendo la iglesia bautista o cualquiera. Él es el dueño de la iglesia. Jesús, como el Señor del sábado, tiene autoridad para interpretar y aplicar la ley de Dios de manera que se cumpla con su propósito original, el bienestar, la libertad del hombre para adorar a Dios. Ese es el fin. También aprendimos que Jesús enseña que la compasión y la misericordia son más importantes que la observación ritualista y que las leyes de Dios están diseñadas para servir al hombre, no para que el hombre sea esclavo de ellas. Además, este pasaje nos llama a examinar nuestras propias vidas y prácticas religiosas. Nos invita a considerar si estamos poniendo reglas, tradiciones por encima de personas, de amor. Ese texto nos desafía a vivir de acuerdo con el espíritu de la ley, que es el amor y la misericordia, en lugar de quedarnos atrapados en un legalismo que pierde de vista el corazón de Dios. Pregúntese, ¿tengo actitudes legalistas, fariseas? ¿Estoy viviendo una apariencia? Eso es lo peor que te puede pasar. Quítese eso encima. Quítese esa máscara y reconcíliese con Dios. Por favor, incline su cabeza.